Buenos días, sus señorías. Vosotros lo habéis querido. Parece ser que gustan más las historias del abuelo Cebolleta que los programas de gambas. Lógico, por otro lado. Así que os voy a contar, he hecho una recopilación de anécdotas que me han pasado a lo largo de los años. He puesto las, o sea, he recordado inmediatamente algunas. Tengo cientos, pero vamos, las que crea que son dignas de subir a vídeo, pues, de hacer un vídeo de ellas. Hoy os voy a contar la primera historia de la triste historia de la implantación de mi primer programa. Pero antes, fijaos en el tío de atrás. Tengo por ahí, hay incluso algún vídeo, aunque creo que tendré que empezarlo de cero, porque lo estoy reescribiendo casi de cero. Mi programa que se llama Intriga. Intriga es inventariado, normalización y transmisión de recursos informáticos y gestión de accesos. Tócate. Y ahora con las IAS, las imágenes Z son molonas. Y le digo, a ver, como carátula del programa. Bueno, del programa no. Me ha agenciado un servidorcillo de estos del Amazon Web Services. Y ahí pues está el Apache y está la página web. Y bien, la página web no tiene página web, así que le he dicho a la IA que me busque una imagen para hacer una carátula en la página web y que sea un centro de proceso de datos y un detective, por aquello de intriga, un gordo, un viejo y con barba. Y coño, que me ha hecho un retrato el cabrón. Y ya lo veis. Digo, ¿será que me conoce? ¿Me espiará por la cámara? Esto de las IAS me lleva negro. Bueno, pero no es de esto de lo que os quiero hablar. Vamos a quitar al detective. Os quiero hablar de, como siempre, de los viejos tiempos, que es lo mío. No hay, no puedo decir otra cosa. Así que al que este vídeo será ideal para que lo pongáis por la noche cuando tengáis insomnio y veréis cómo dormís. Vale. Bien, yo empecé y por aquí tenía una foto. Aquí. Empecé programando para el Secoinsa con una pantalla de fósforo igualita que esta, en la cual se podía hacer programas con este aspecto. Como mucho, no había más. Tenías un botoncillo de los de girar para subir y bajar la intensidad y nada más. Esto es lo que había. Bien, llegaron los PCs. ¿Cómo llegaron? Pues ahí empieza la anécdota. Yo hacía esto y esto había 12 pantallas en las cuales se veían los programas que yo hacía. Y aquello no daba para más. El pobre Secoinsa no daba para más. Son 12 pantallas con 12 procesos con tal y tenía 1024K de memoria. O sea, una mega. Un bichaco. Luego en algún otro vídeo buscaré fotos. Un bichaco como dos lavadoras juntas y tenía eso, 1024. Porque se la ampliaron. Que cuando yo llegué tenía 512. Lo que pasa es que luego ampliamos el número de pantallas y al final eran 1024. Vale. Eh, los programas así hechos en COBOL los hacía y molaban, estaban bien. Pero bueno, ya sabéis, se me ha escapado más de una vez que yo para lo que trabajaba era para la administración. Pues el director de la provincia se fue a visitar otra provincia y allí, oh sorpresa, la gente de informática no era uno como yo, sino que eran 8 o 10 personas y tenían muy presentes el futuro. Y entonces habían implantado por todo el edificio una red de PCs con impresoras, con cosas, monitores no ya de fósforo, sino blanco y negro, porque todavía el presupuesto no daba para más, pero monitores de los de VGA, tranquilos. Y el director vino alucinado y dijo, esto es lo que yo quiero. Algún día os haré algunas anécdotas sobre la malversación de fondos en la administración de aquella época, pero el tema es que
se agenció el hombre una red, también Token Ring Nobel, de 7 puestos en la sección de personal, 7 puestos, uno en cada mesa, casi, y 7 impresoras, una en cada mesa, casi, y un servidor, que el servidor me lo pusieron a mí, que esa fue mi primera y casi única formación en redes. El señor que vino a instalar aquello me dedicó un par de horas una mañana a explicarme lo que era una red, lo que era el token ring, cómo funcionaba, lo que hacía el servidor y habla, adiós que me voy que tengo que ir a otro sitio. Bien, yo en principio no sabía nada, pero y nadie sabía manejar esos ordenadores. Estaban ahí puestos, había un servidor, había una red, todos los ordenadores, incluyendo el servidor, apagados, y esto no se toca, prohibido. Bien, y entonces, ¿qué pasaba? Yo ahí empecé a olerme la tostada, porque mis programas cada vez me pedían menos cosas del COBOL y de esto. De hecho, fue abrupto, aparecieron los PCs y dejaron de pedirme cosas. Y yo me vi que renovarme o morir. Los PCs parecía que eran el futuro. Una vez en casa de un amigo vi uno que tenía no sé si os acordáis, aquel file manager que llevaba el MS2, no sé si el 3 o el 4, que era una modo de Windows, era para poder manejar gráficamente con el ratón los ficheros y tal. Yo no había visto y manejado un ratón en mi vida, pero de eso que dice renovarme o morir. Hablé con mi querida mujer dijo, una mierda, te vas a comprar más ordenadores que mira el otro que te compraste, el Big 20 que os decía el otro día. Mira qué gasto más idiota que hiciste ahí, que solo has jugado con él 2 veces y fuera y no te vas a comprar otro juguete. Y yo dije, mujer, renovarme o morir. Y me gasté pues el equivalente a 2 sueldos, a 2 meses de sueldo en comprarme lo último que había en ese momento, que eran los 386 que habían aparecido, con 256K de memoria y 30 megas de disco. Ahí no es nada. Me monitoré en color, jajaja, y me lo puse en casa de un tamaño respetable, de cómo le tuve que poner al mueble, porque compré una mesa de aquellas que tenían para ponerlo así en el lado izquierdo. Claro, hago los gestos por debajo, pero no se me ve. Pero bueno, en la parte de abajo de izquierda, en vez de cajones, tenía un sitio. Tú ahí ponías tu torre, porque eran torres así de altas. Y de cómo mis niños se dedicaron a meterme galletas y chocolate por la disquetera, eso lo contaré otro día. El caso es que cogí eso, hablé con un primo mío que estaba, aunque él no era informático, trabajaba en un centro de proceso de datos para que me enchufase y me presentase a alguien y me dijesen cómo diablo se programaba en un PC. Y me hablaron del Clipper Summer 87. Estamos hablando del año 89, que yo siempre he ido con retraso. Para aquel entonces ya había salido el Clipper 5.1, pero por lo visto no había llegado a España. Y entonces el Clipper Summer 87, que no era otra cosa que el entorno pseudo base de datos de base 3, pero compilado. Entonces manejabas ficheros DBF y cosas así. No os voy a contar más detalles. Y con aquello empecé a programar. Y empecé en casa a hacer programitas que tenían, a ver si lo encuentro, este aspecto, que es el aspecto del MS2. De hecho, esto no está hecho en Clipper, esto era el famoso. Pero tú tenías tus fondos, tenías los menús con las letricas, tenías cajitas con sombras y botones y cosas. Y yo alucinaba por un tubo de lo bonito que era aquello y lo que molaba. Descubrí que este tipo de pantallas en las de blanco y negro, porque las 7 puestos aquellos eran blanco y negro, se veían muy molón porque eran distintos tonos de gris. Y bueno, entonces un compañero de los que tenían encima de la mesa, un amigo tenía encima de la mesa un ordenador de esos y él en su casa tenía también un PC y había hecho, y me dijo si le podía hacer un programa para hacer esto y lo demás allá. La gestión de personal básicamente. Yo me puse con lo que sabía de Clipper y demás, lo hice programando para red,
que era, tenía su tela, porque tenías tú que controlar los accesos de red, las concurrencias, todas esas cosas, porque los DBFs no eran... Pero bueno, el caso es que lo hice. Él lo empezó a usar sin decirle nada a nadie, ahí en su mesa, que estaba con la pantalla hacia la gente y detrás tenía la pared. Y como tenían prohibido tocar los ordenadores, pues él empezó a usarlo sin decir nada a nadie. Y resulta que los planes de la dirección de la empresa eran, junto con la compra de los PCs, habían comprado un paquete ofimático que se llamaba Open Access de IBM. El Open Access hacía cosas como estas. O sea, el interface gráfico eran cosas como estas, o como esta. Esta era más parecido a lo que hacían ellos. Pero claro, y se pusieron ellos, o sea, el director y el secretario provincial, se pusieron ellos a intentar hacer los programas. No sé el de la IBM, lo que les había contado, como que eso era, se hacían con el culo y ya está. Y bueno, empezaron a hacer un churro de programas que yo cuando los vi, porque todo esto a mí no me lo decían, en sus planes estaban, una vez que esto funcione, cerramos el Secoinsa, a este tío lo ponemos en cualquier otro sitio y nosotros somos los informáticos. Y entonces hicieron esto, que hacían listas de estas, tecleaban sobre la propia lista y no había, por supuesto, ni depuración ni modificación, no tenían ni idea de... Había una especie de SQL en español que decía selecciona dirección de la tabla esta y nombre de la tabla otra, donde debe casar que el código sea igual al código, cosas así. Ellos no entendían nada y lo que hacían era, en lugar de relacionar nada ni de casar nada, hacían listados, o sea, hacían tablas, pero sin relación. Problema, pues tenías que, por ejemplo, un tío que había estado en diferentes sitios, pero esos sitios podían ser hasta infinitos. Había gente que estaba en uno, había gente que estaba en dos. Entonces hacían una tabla con el máximo de campos permitidos, que creo que eran 200, y luego hacían una tabla con otros 200 y decían, bueno, si alguno se pasa de una, pues lo ponemos también en la otra. Burradas de esas. Una vez los vi hacer un listado y tenían, sin exagerar, una carpeta así de gorda con todos los sinónimos que había de las distintas localidades. Tenías localidades, por ejemplo, Elche de la Sierra, pues lo tenía porque eso lo tecleaban funcionarios de allí que no tenían ni idea tampoco de nada. Y como no había depuraciones, pues había unos que ponían Elche Sierra, otros que ponían de la Sierra, otros que ponían de la S, otros que ponían Elche de la S, otros que... Entonces hicieron un listado de todos los sinónimos, lo imprimieron en unas carpetas y cuando tenían que hacer un listado de lo que fuera una localidad, pues eso, decían, a ver, sácame esto donde la localidad sea igual a... Y cogían Elche de la Sierra. Elche de la S, E de la Sierra, E de la S, y lo teclear, 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 y aquello era infumable. Yo, el programa que había hecho era muy, muy superior a eso. Y cuando los jefes se enteraron de que yo estaba haciendo cosas para su preciosa red, entraron en cólera. Me citaron allí los dos grandes capitostes a decirme, tú eres un chulo. Tú lo que quieres aquí es darnos en... Nosotros estamos trabajando y tú vienes aquí a darnos... Y digo, vamos a ver, a mí me han pedido que haga esto y lo he hecho. Lo que yo he hecho funciona en red y además utiliza las impresoras, porque lo que ellos habían hecho solo funcionaba en local en un puesto y usaba una impresora. Lo mío, como era para red, podía ser utilizado en todas y tenía colorines y tenía y sacaba las hojas, lo que se llamaba allí hojas de enlace, o sea, los impresos que tenían que rellenar la gente con las máquinas de escribir, eso de aquí en tal sitio, ahora pasa 3 líneas, corre un poco, dirección, ahora baja 2 líneas, vete a la izquierda, teléfono. Pues eso lo hacía en mi programa, en tanto que el suyo no. O sea, ellos tenían el programa para meter, para sacar listas y la gente seguía trabajando con sus máquinas de escribir y demás.
Yo les dije, vamos, a mí me lo han pedido y yo lo he hecho. Si queréis usarlo, pues no se usa. ¿Yo qué le voy a hacer? Pero claro, la evidencia es la evidencia. Así que un día ya reunieron a todo el personal y dijeron, gracias a la iniciativa de nuestro director y al trabajo de nuestro secretario, y gracias a la iniciativa del funcionario Miguel, que era el que me lo había encargado, mi amigo aquel, era un auxiliar administrativo, sin más. Dice, gracias a la iniciativa de Miguel, hoy no solo disponemos de un programa para controlar al personal, disponemos de dos. Y después de mucho mirar, se ha decidido que se utilice el que funciona en red y saca las hojas de enlace, que es el que encargó Miguel. Así que a partir de ahora todo el mundo a utilizarlo. Yo había desaparecido de la ecuación por ser un chulo y un malvado. Y aquello me marcó la dinámica de el resto durante mucho tiempo que estuve y hasta que cambiaron aquellos jefes y vinieron otros y demás. Mi dinámica era de yo soy el enemigo, pero te odiamos, pero te necesitamos. Y quizá esta sea la moraleja relacionado con la otra historia del abuelo Cebolleta que os conté, que en una empresa tú puedes hacerte necesario. Eso sí, no ocultes cosas, no te guardes información porque la información es poder, no hagas triquiñuelas, haz que tu trabajo sea mejor que el de ninguno y tendrás un puesto asegurado en esa empresa con o sin la rabia de los jefes. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si estáis todavía despiertos, os aplaudo. Sed buenos y bueno, tonterías aparte, trabajad, trabajad y trabajad. Es la única manera.